Hola a todos y a todas. Hoy vamos a intentar realizar un examen mediante la plataforma del Moodle. En primer lugar, comentar que existen distintos sistemas y distintos métodos. Disponemos en ciertas ocasiones de una plantilla específica en Word mediante la cual podemos elaborar previamente este examen y luego posteriormente subirla a la plataforma. La cuestión de la utilización de dicha plantilla es que el documento tiene que tener un formato específico, que es el TXT, en codificación UTF-8 y en ocasiones, por ser o tratarse de la primera vez que elaboramos un examen, pues bueno, pueden surgir ciertas dificultades. En nuestro caso, vamos a realizar un examen mediante la plataforma del Moodle, aprovechando las herramientas que éste pone a nuestro alcance. Para ello, en primer lugar, abriremos el Moodle y nos situaremos en la asignatura en la cual deseamos realizar dichos exámenes. En mi caso he cogido al azar una asignatura como es formación y orientación laboral. Podía haber cogido cualquier otro tipo de módulo, pero bueno, he escogido este básicamente porque no lo estamos llevando a cabo a lo largo de este primer cuatrimestre. Cuando accedáis a vuestros distintos módulos y bajéis hacia abajo las páginas, encontraréis todos un apartado o subapartado donde incluirá exámenes de primer cuatrimestre, curso 22-23. Este es el sitio donde los vamos a emplazar, cada uno de los exámenes de forma individual de cada una de las unidades formativas que compongan a dichos módulos. Bien, empezaremos inicialmente desplazándonos en la parte superior derecha. Abriremos lo que es el submenú, en este caso de preferencias, y activaremos la edición. Una vez activada la edición, nos situaremos en el apartado, tal como os he comentado, de exámenes de primer cuatrimestre, curso 22-23. Dentro de esta carpeta añadiremos individualmente los exámenes de la unidad formativa número 1 y unidad formativa número 2. Yo os recomiendo que lo primero que deberíamos de realizar es añadir una actividad o un recurso. En dicha actividad, dicho recurso, para realizar el examen nos vamos a desplazar directamente, en esta ocasión, a cuestionario. Lo vamos a agregar. Una vez lo hemos agregado, nos solicitará el nombre. Para no confundir al alumno y para que lo visualice de forma rápida, simplemente vamos a indicar examen unidad formativa número 1. No hace falta colocar el nombre completo o desarrollado de la unidad formativa número 1. El día de los exámenes los alumnos están en una situación ciertamente tensa, nerviosos y expectativos, por lo cual cuanta menos información y más precisa, mucho mejor. Nos iremos al nombre y directamente pondremos examen UF1. Una vez hemos puesto el nombre del examen, después podemos añadir una pequeña descripción, algún mensaje que le queramos aportar al alumno previo al examen. Esto es un poquito pues, bueno, a elección de cada formador. Yo por norma general habitualmente no realizo ninguna descripción, básicamente para que el alumno, dentro del poco tiempo que tiene o límite de tiempo que tiene a la hora de realizar el examen, vaya directamente al grano. A partir de aquí nos vamos a temporalización. En temporalización encontraremos justamente lo que son las indicaciones de cuándo se abre el cuestionario, es decir, el examen, en nuestro caso, cuándo se cierra, el límite de tiempo, ¿de acuerdo? Y luego otra opción, que cuando haya terminado el tiempo que nosotros hemos programado previamente, cómo realmente la plataforma, el Moodle, enviará el examen. Para nuestro caso, acordaros que el día del examen es el día 16 de diciembre, por lo cual clicaremos habilitar fecha de inicio del cuestionario y también fecha de finalización. Nos desplazaremos al día y lo situaremos en día 16. Estamos mes de noviembre, buscaremos diciembre, año 2012 y la fecha más que la fecha de inicio, el horario de inicio. Este horario de inicio será el que previamente vuestros coordinadores os habrán indicado referente a vuestros exámenes. Como ya sabéis, cada unidad formativa
tiene un tiempo límite de examen exactamente de 30 minutos. Por lo cual, según el calendario que os haya entregado vuestro coordinador, estableceremos lo que sería en sí la hora en que se abrirá dicho cuestionario. Demos como ejemplo que, por ejemplo, en este caso, el cuestionario de esta unidad formativa número 1 se tenga que activar según calendario a las 9:30. Tenemos en cuenta que dispone de 2 unidades formativas, por lo cual estaríamos hablando concretamente de una hora en total para el módulo, media hora para la unidad formativa número 1 y media hora para la unidad formativa número 2. Tal como ya sabéis, y así se os ha indicado, el alumno podrá empezar a realizar el examen por la unidad formativa que él desee, por lo cual a la hora de programar dichos 2 exámenes, que es el caso o el ejemplo que estamos llevando a cabo, nosotros tendremos en cuenta no 30 minutos, sino en cada una de las unidades formativas una hora. Así el alumno podrá empezar por aquella unidad formativa que el desee o considere más conveniente dentro de ese plazo límite de tiempo. Por lo cual lo hemos habilitado a las 9:30 y cerraremos el cuestionario, en este caso a las 10:30 de la mañana. Bueno, una vez hemos realizado esto, importante, límite de tiempo. Habilitaremos el límite de tiempo. Evidentemente, el límite de tiempo, en este caso, va a ser exactamente de una hora. Pondremos aquí una hora y marcaremos el tiempo. Esto significará que en el momento en que ellos estén realizando el examen de ambas unidades formativas, les aparecerá en pantalla un cronómetro de tiempo atrás, para que ellos estén situados e informados en todo momento de cuál es su progreso dentro de lo que sería, lógicamente, la realización del examen y las horas límite. Una vez hemos temporizado el cuestionario, cuando se abrirá, cuando se cerrará límite de tiempo, a partir de aquí, si os fijáis por defecto, dice cuando el tiempo ha terminado, el envío se realizará automáticamente. Este apartado lo dejaremos tal como está. De todas maneras, existen distintas opciones. Poner un tiempo de gracia o un periodo de gracia, o que el envío se realice a través de, en este caso, lo que es el propio usuario, indistintamente haya finalizado o no el tiempo. Es recomendable dejarlo siempre en envío automático. ¿Qué significa el envío automático? Significa que si el alumno finaliza los exámenes antes del horario que está establecido, él directamente los enviará. Pero también puede caber la posibilidad de algún alumno que se demore más de la cuenta y llegue al límite de ese tiempo que nosotros hemos marcado total de las 2 unidades formativas de una hora. Por consiguiente, nosotros, al activar el envío que se realiza automáticamente, finalizado ese tiempo, la plataforma de Moodle, tal como esté ese examen, lo enviará, no perdiendo así ningún dato por parte del alumno, ni evidentemente las preguntas que haya contestado. Recomendable dejarlo, lógicamente, ubicado. Luego nos desplazaremos a calificación. En calificación, lo único que vamos a modificar va a ser la incorporación de la calificación para aprobar. Evidentemente estamos hablando de un 5 como mínimo. No vamos a tocar ni la categoría de clasificación, ni en este caso ni el método de clasificación, y en intentos permitidos les ubicaremos un único intento. Hay distintas posibilidades, 2, 3, 6, 7, 8, hasta 10 intentos. Al tratarse de un examen final de cuatrimestre, nosotros siempre colocaremos un único intento por cada unidad formativa. Posteriormente nos desplazaremos al esquema, que es la forma en que se presenta el examen. Y por defecto vamos a dejar, en este caso, que en cada página solo aparezca una pregunta. Hay distintas posibilidades. Si abrís el submenú, veréis que nosotros podemos escoger en cada una de las páginas el número de preguntas que pueden aparecer. Inicialmente es más práctico, más cómodo y más visual dejar siempre, en este caso, la presentación de una única pregunta por cada página. En comportamiento de las preguntas, vamos a dejar por defecto tal como lo tiene establecido el Moodle. Es decir, el Moodle las ordenará al azar. Eso significa tanto preguntas como respuestas. Eso significa que en el momento que empiecen los exámenes el alumnado, cada alumno, aunque tenga el mismo examen,
estará ordenado tanto a nivel de preguntas como respuestas según el Moodle o la plataforma lo determine. Así, aquellos compañeros que están muy próximos, por mucho que intenten, en este caso, pues bueno, visualizar la pantalla del compañero, probablemente no les coincida el orden de preguntas ni respuestas. Luego, el comportamiento de las preguntas, por defecto aparecerá retroalimentación diferida. La dejaremos también tal como la tenemos determinada. Esto básicamente tiene una relación posteriormente a opciones de revisión, es decir, cómo recibirá la nota el alumno una vez finalizado el examen. Si nos vamos a opciones de revisión, veremos que existen 4 alternativas. La primera queda totalmente bloqueada y no la podemos modificar, básicamente por el concepto de retroalimentación diferida. Puede ser, si tenemos activadas todas las casillas, en este caso, o ítems que estáis viendo en pantalla, que en cada intento que realice el alumno visualice de forma directa si lo ha contestado correctamente, la nota, etcétera, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer es desactivar todos estos ítems. Para desactivarlo tendréis que empezar por la parte inferior. Si empezamos por la parte superior, fijaros que hay algunas opciones que quedan bloqueadas, por lo cual lo que haremos es desactivar cada una de estas opciones. Quitamos la general, si es correcta, el intento. Luego, posteriormente, tercera columna, la retroalimentación que recibe el alumno, ¿de acuerdo? Es un poquito más tarde, mientras el cuestionario todavía aún está abierto. No es tampoco una buena opción que el alumno, antes de continuar con los restantes exámenes, conozca la nota. Si fuera positiva, evidentemente sería una maravilla, incluso un refuerzo moral para el alumno. La cuestión está en que si esa nota no es la que él esperaba, pues en muchas ocasiones les puede causar un bloqueo para el siguiente examen, por lo cual haremos exactamente lo mismo, desactivaremos todos los clips. Y por último, dejaremos después de cerrar el cuestionario. Esta es la mejor retroalimentación. ¿Por qué? Porque el alumno, en este caso, recibirá la nota una vez haya finalizado todo el cuestionario, se haya cerrado y posteriormente el profesor haya habilitado la corrección. Corrección que por otro lado se realiza automáticamente en el caso de exámenes tipo cuestionarios. Podríamos dejar en esta ocasión todos los ítems activados o concretamente, pues bueno, si os interesa que solo aparezca como retroalimentación al alumno los puntos, pues dejáis solo los puntos. Si queréis, en este caso, el intento, si fuera correcta, la respuesta correcta, etcétera, etcétera. Yo en mi caso, en el ejemplo que estoy realizando, voy a dejar activado la retroalimentación global, la respuesta correcta, en caso de fallo que le indique cuál era la correcta, la retroalimentación general y la específica, los puntos, evidentemente, y el intento. Voy a desactivar el si fuera correcta. Digo si fuera correcta porque considero que no es necesario. Si vosotros queréis dejar activada esta opción, evidentemente la dejáis. De esta forma estamos programando cómo se comportará dicho examen, o sea, bien de tipo test o bien de tipo contenidos. Luego, posteriormente, veremos otras opciones como es apariencia, restricciones extras sobre el intento, retroalimentación global, ajustes comunes del módulo, restricciones de acceso, finalización de actividad, marcas y competencia. Si nos vamos a apariencia, en apariencia podemos en este caso pues, bueno, mostrar la imagen del usuario. Por defecto Google, en este caso el Moodle nos lo deja sin imagen, yo lo dejaría exactamente igual. Podemos decir el número de decimales, por defecto aparecen 2, tampoco nos lo modificaríamos. Y de las restantes opciones que aparecen en la configuración de los exámenes, las dejaremos también al margen. Son en este caso opciones muy específicas como incorporar contraseñas a los exámenes, ajustes comunes del módulo, luego posteriormente pues indicar marcas si hemos generado grupos de trabajo o grupos de alumnados un poco procedentes. Bueno, una vez comentado esto, ya hemos hecho la programación, en este caso, lógicamente, del examen. Repito de forma rápida, es decir, vamos a agregar actividad. Le pondremos como nombre examen unidad formativa número 1. Cuando hablemos de la 2, de la 2. En descripción podemos hacer una pequeña descripción, pequeño mensaje, en este caso, pues a la persona que se va a examinar.
no es recomendable indicar nada en esos momentos de nervios y tensión. Luego temporizaremos, pondremos la fecha de inicio, 16 de diciembre de 2022, el examen empieza a las 9:30, finaliza, ¿veis? Aquí ya cometí un error, se me pasó, finaliza el mismo día, 16 en este caso de diciembre, ¿de acuerdo? Del año 2022, finalizará a las 10:30, les ponemos una hora, recordar que el ejemplo son 2 unidades formativas, 30 minutos para cada una de ellas, por lo cual en total tiene que ser una hora para que el alumno pueda empezar por aquella unidad formativa que él desee. El límite de tiempo es ahora, tiene que coincidir, si no tendríamos problemas a la hora de cerrar el cuestionario y de que, bueno, nos llegara lógicamente a lo que es la plataforma. Luego también dejaremos que cuando haya finalizado el tiempo el envío se realizará de forma automática. En clasificación indicaremos la nota mínima para aprobar. Importantísimo el número de intentos. Siempre hay que poner un único intento por examen, ¿de acuerdo? Luego en la parte de esquemas vamos a indicar que en cada página aparezca una pregunta, aunque tenemos otras opciones, pero yo creo que esta tal vez es la más adecuada, la más visual, la más fácil y la que menos, vamos a decir, problema le puede suponer al alumno, ¿de acuerdo? Luego en comportamiento de las preguntas siempre vamos a poner que nos las ordene al azar, tanto preguntas como respuestas. El comportamiento de las preguntas le indicaremos que debe de ser, en este caso, una retroalimentación diferida, y en opciones de revisión, recordar, vamos a desactivar todos los ítems, en excepción de, después de cerrado el cuestionario, que el alumno reciba pues una retroalimentación global, la respuesta correcta, la general, la específica, los puntos totales y el intento. Luego ya posteriormente ya os he comentado que, bueno, apariencia, restricciones, retroalimentación, ajustes, finalización de la actividad, marcas y competencias, estos apartados que son muy específicos cuando elaboramos exámenes de tipo, en este caso, formato UTF-8 o TXT, nosotros podemos ir lógicamente modificando, que no es nuestro caso. Bien, dicho esto, a partir de aquí lo que vamos a hacer es simplemente guardar cambios y regresar al curso. Guardamos esos cambios y ya tenemos, fijaros, incorporado aquí el examen con todos esos criterios. Haremos lo mismo para la unidad formativa número 2. Este módulo, a modo de ejemplo, tenía 2 unidades formativas, por lo cual haremos añadir recurso, nos desplazaremos, nos iremos en este caso a lo que sería cuestionarios, agregamos, venga, le ponemos el nombre, hacemos exactamente lo mismo, examen, vamos a ponerlo en mayúsculas, que sea más visual, examen, venga, unidad formativa 2, ¿de acuerdo? No hace falta poner más información, ni incluso poner el nombre, tal como os he comentado anteriormente, de la unidad formativa. A veces causa confusiones y yo creo que es mucho mejor un mensaje directo, que el alumno vaya a hacer el examen y que vea o que pueda leer o visualizar examen unidad formativa 2 o examen unidad formativa 1. Él se encontrará dentro del módulo. Descripción la dejamos en blanco. Temporización, procedemos a lo mismo, habilitamos inicio de cuestionario, finalización de cuestionario, buscamos la fecha, sería 16, en este caso para nosotros diciembre de 2022, hemos comentado que empezarían a las 9:30 de la mañana, vamos a buscar ahí 9:30, y finalizarían también el mismo día, día 16, el mes de diciembre, a las 10:30. Acordaros que anteriormente también hemos puesto las 10:30, ¿de acuerdo? No es que el examen vaya a durar exactamente una hora por unidad formativa, ni mucho menos, sino simplemente lo que estamos indicando es una hora en total, 30 minutos para la UF1, 30 minutos para la UF2, y que el alumno pueda decidir por cuál de ellas, lógicamente, pueda empezar. Si tuviéramos, en este caso, pues un módulo con 4 unidades formativas, sería de 2 horas en total para cada una de esas unidades formativas, ¿de acuerdo? Es decir, 2 horas para todo el examen. Límite de tiempo, lo habilitamos, ¿de acuerdo? Le vamos a poner aquí una hora, lo podemos poner también en minutos, fijaros que por defecto aparece minutos, pues podría poner perfectamente 60 minutos. A mí me gusta trabajar en horas, pues cambiaremos los minutos a horas.
Dejaremos también activado, acordaros, importante, que el envío se realice automáticamente de ese cuestionario cuando haya finalizado el tiempo, ¿de acuerdo? No modifiquemos esta opción, no vaya a ser que el alumno, de aquella tensión y aquellos nervios del momento del examen, no haga el envío y pierda toda la información. Sería un auténtico desastre. En clasificación vamos a colocarle aquí, evidentemente, un 5 como mínimo para poder aprobar, y el número de intentos, importantísimo, siempre sale por defecto sin límite, le ubicaremos solo un intento, ¿de acuerdo? Es decir, que solo pueda permitir realizar el examen mediante, lógicamente, una ocasión o un intento. En esquema dejaremos, si os parece bien, que en cada página aparezca solo una pregunta. Recordar que hay distintas opciones, pero si colocamos en cada página una pregunta, también es bastante más fácil de forma visual poder realizar un examen y, bueno, que su mirada o su vista no se vaya a la siguiente pregunta antes de haber respuesto, lógicamente, la anterior. En comportamiento de las preguntas, dejaremos ya por defecto pues que Moodle las ordene, en este caso al azar, ¿de acuerdo? Tanto preguntas como respuestas. En comportamiento de las preguntas, también por defecto dejaremos retroalimentación diferida. En opciones de revisión, recordad lo que hemos comentado antes, vamos a anular todas las opciones, ¿de acuerdo? En este caso, la segunda y tercera columna. Empezaremos a desactivarlas de abajo a arriba. Si lo hacemos de arriba a abajo, nos va a bloquear algún tipo de opción. Y la que nos va a interesar a nosotros es la última, que es que después de que se cierre el cuestionario, Moodle les enviará, lógicamente, pues toda aquella retroalimentación específica de, bueno, si era correcto lo que él contestó, los puntos totales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Podéis dejarlo todo tal como lo tenéis aquí, o, como he dicho anteriormente, pues bueno, podemos quitar, en este caso, esta, si fuera correcta. Es poco relevante. Luego en apariencia no tocaremos nada, dejaremos esto sin imagen, decimales en la calificación por defecto 2, si alguno quiere poner 3 o ninguno lo puede modificar, y las distintas opciones anteriores también las dejaremos sin ningún tipo de modificación. Estas normalmente las utilizamos en este caso pues bueno, para exámenes hechos mediante formatos específicos de Word, en formato UTF-8, en sistema de archivos TXT, etcétera, etcétera. Dicho esto, guardaremos cambios y regresamos al curso. Fijaros que ahora en el apartado de exámenes aparece examen UF1 y examen UF2. Una vez tenemos ya ubicado esto, antes de empezar a elaborar el examen, importantísimo, sobre todo ocultarlo. Si nosotros ahora empezáramos aquí a incorporar preguntas, y ya sabéis que los alumnos están, aunque parece que no están, pero sí están, podrían estar visualizando en directo, tal como voy elaborando el examen pregunta a pregunta. Por lo cual, con mucha precaución, lo que vamos a hacer aquí va a ser simplemente ocultar el tema. ¿De acuerdo? Una vez ocultado el tema, a partir de este momento yo ya puedo empezar a realizar el examen. En fin, espero no haberos liado en exceso, y aunque este vídeo tutorial pues empiece a ser un poco extenso, intento aclarar pues las máximas dudas posibles, o al menos es mi intención. Bueno, una vez ya hemos realizado todo lo que es la programación de los exámenes, según los criterios que os he ido indicando, ahora ya procedemos a empezar a elaborar el examen. A partir de este momento nos iremos, a modo de ejemplo, sobre el examen de la unidad formativa número 1. Clicaremos en él y nos hace un pequeño resumen. Nos dice que el número de intentos permitidos es 1, que el cuestionario no estará disponible hasta el día viernes 16 de diciembre, 9:30 de la mañana, y que este se cerrará el mismo día 16 de diciembre a las 10:30. Límite de tiempo, 1 hora. Como podéis ver, todavía no se ha incorporado ninguna pregunta a dicho cuestionario, por lo cual, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es abrir el submenú que tenemos en la parte superior derecha y localizaremos banco de preguntas. Nos vamos a banco de preguntas y se nos abre dicho apartado. Como podéis ver, por defecto sale la categoría, ¿de acuerdo? Que es, bueno, en este caso, el ejemplo que estamos llevando a cabo, que es el M13, FOL, transporte y logística. Si abrimos dentro de lo que es el submenú, encontramos las distintas opciones que hemos programado, como sería examen de la unidad formativa UF1.
Aunque lo que nos interesa es hacer el examen de dicha unidad formativa, pondremos por defecto examen UF1. Ahora lo que vamos a hacer es añadir las preguntas. Para ello nos iremos a crear una nueva pregunta. Se nos abrirá el submenú con las distintas opciones. Fijaros que podemos escoger la que mejor nos convenga o aquella que nosotros hayamos decidido. Desde algún tipo de pregunta opción múltiple, preguntas verdadero o falso, emparejamiento, respuestas cortas a nivel de contenido, ¿de acuerdo? E incluso podemos cada una de las preguntas, en este caso, pues bueno, escoger el tipo de pregunta a realizar. Yo optaré por la opción múltiple, tipo test. Clicaremos e indicaremos opción múltiple. Ya nos indica aquí que permite la selección de una o varias respuestas a partir pues, de una lista predefinida que yo habré incluido también la respuesta correcta. Decimos a agregar, nos abre el submenú de agregar pregunta. El primer paso será nombrar la pregunta. El hecho de nombrar la pregunta, para después poder localizarla sin ningún problema, tener en cuenta que hay que hacer también el examen de la unidad formativa número 2, y utilizo este método, que es primero indicar UF1, ¿de acuerdo? Perdón, he puesto ahí UF1 y pongo punto 1, mi primera pregunta. Después ya tengo el apartado del enunciado. Aquí desarrollaremos la pregunta en sí. Por ejemplo, vamos a colocar algo tan simple, elemental, que en este caso, que día de la semana realizo el examen. Este sería mi enunciado, ¿vale? Luego, por defecto, en la puntuación salía o aparece un 1. Si queréis lo podéis dejar, en este caso, luego posteriormente se puede modificar, o si tenéis claro el número de preguntas y lo que vale cada una de las preguntas, siempre teniendo en cuenta que es sobre 10, aquí podemos modificarlo. Es decir, si yo hago un examen de 10 preguntas tipo test, pues igual, a lo mejor 5 de tipo test y 5 de contenidos, evidentemente la puntuación por defecto sería 1. Si hago un ejercicio de actividad de examen evaluable de 20 preguntas, pues bueno, sería de 0,5. O también puedo cambiar esos criterios, es decir, si alguna de las preguntas yo considero que la nota, en este caso de evaluación, tiene que ser superior, pues evidentemente le pondría el superior. Lo importante es que al final el sumatorio de cada una de las puntuaciones, de cada una de las preguntas sumadas, no sobrepase el 10 ni tampoco esté por debajo del 10. ¿De acuerdo? En retroalimentación general, esto sirve para poner algún comentario, pues no sé, relevante sobre la pregunta. Por norma general siempre se deja en blanco. Vamos directos al grano, que es pregunta y respuesta. Y de un número de identificación también lo dejaremos en blanco. Una o varias respuestas, aquí lo indicaremos. Yo por norma general, si es un tipo test, me gusta trabajar con una única respuesta. Si alguno en algún tipo test a veces incluye dos posibles respuestas, aquí nosotros pues evidentemente le indicaremos si se permiten varias respuestas. Para no confundir a nadie, lo dejaremos en una sola respuesta. La enumeración de las posibles respuestas, por defecto sale A, B, C y D. Podemos cambiarlo, podemos ponerlo como 1, 2, 3. Yo lo dejaré en método tradicional A, B, C. Ahora en la parte inferior encontramos las respuestas. ¿De acuerdo? Yo en las respuestas podría poner aquí, por ejemplo, la primera respuesta, lunes. La segunda respuesta, elección, por ejemplo, martes. La tercera podríamos poner, por ejemplo, pues lo que sé, jueves. Y la última, la cuarta opción, podríamos poner en este caso viernes. Evidentemente, según la pregunta que he formalizado inicialmente, en este caso el día del examen se realiza en viernes, por lo cual me desplazaré concretamente a la elección correcta, que es esta de aquí, y en este punto, lógicamente, le diré que esa es la correcta, indicándole que tiene un 100% de la calificación. Las restantes las dejaré en blanco, porque son las incorrectas. Daros cuenta que incluso tenéis una quinta opción si fuera necesario, incluso podríamos añadir más. Luego también comentar que como en formato Word podemos modificar, por decirlo así, el formato del texto. Lo podemos poner en negrita, seleccionamos
Lo ponemos en negrita, podemos cambiar el color, lo podemos enumerar. Yo casi os aconsejaría que tal cual por defecto lo tiene el Moodle, lo dejemos así, que es una forma visual atractiva y aparte también pues bueno, muy entendedora. Hay gente que le gusta colocar las letras a veces, pues yo que sé, tipo encabezado, más grande, más pequeña. Yo lo dejaría todo en formato estándar, ¿de acuerdo? Para no confundir al alumno. Son momentos de nervios, de tensión, y el hecho de querer vestir mucho un enunciado y unas respuestas a nivel visual, a nivel gráfico, a veces pues bueno, puede llevar a malas interpretaciones. Bueno, una vez lo tenemos, nos iremos abajo y le podemos decir guardar cambios o guardar cambios y continúe editando. He hecho una pregunta, por lo cual lo que voy a hacer es guardar cambios y continuaré editando. Vale, ya tenemos guardado en este caso lo que sería la primera pregunta por defecto, la que nosotros hemos realizado. Podemos, si nos vamos a la parte inferior, hacer una vista previa de cómo ha quedado realizada la pregunta. Fijaros, aparece aquí, pregunta número 1, ¿qué día de la semana realizo el examen? Y selecciono una respuesta, martes, jueves, viernes y lunes. Así es como el alumno la va a visualizar en una sola página. Yo creo que es una visualización clara y bastante entendedora. Cerramos esto. Bueno, una vez hecha la vista previa, guardamos cambios. Al guardar cambios, fijaros que ya nos aparece en el banco de preguntas la primera pregunta. De unidad formativa 1, primera pregunta. Aquí podemos incluso hacer una edición, ¿de acuerdo? Y podríamos incluso, pues bueno, o bien editar la pregunta, borrarla, gestionarla, vista previa, como hemos hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Incluso es recomendable hacer una vista previa y hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué día de la semana realizo el examen? O realizo el examen viernes. Y a partir de aquí, pues bueno, él me indicará pues si es correcto, si no es correcto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En nuestro caso cerraremos esta visualización y nos iremos a la página principal y crearemos una nueva pregunta. Volveremos a escoger la opción que más se ajuste a nosotros. Ya os he dicho que hay distintas opciones, tipo test, que es opción múltiple, verdadero, falso, emparejamiento. Si quiero ahora añadir aquí una pregunta de desarrollo de contenido, simplemente pondría respuesta corta, ¿vale? Es decir, miraros cuáles son las mejores opciones, aunque también tener en cuenta que desde que se hace el examen hasta el día que hay que entregar las calificaciones, vamos un poquito justos de tiempo, por lo cual, oye, facilitaros un poquito a todos un poquito esas correcciones. Yo en mi caso voy a volver a colocar como ejemplo otra pregunta tipo opción múltiple. Hacemos agregar y procedemos a lo mismo. Fijaros que por defecto estábamos en examen UF1, nombre de la pregunta, esta sería examen UF1, pregunta número 2. Vamos a ponerlo en mayúsculas, igual que antes, UF 1.2. Pondremos el texto, aquí he puesto una coma, vamos a cambiarlo, ponemos ahí el punto, ponemos un texto y pondremos qué día de la semana. Vamos a ponerlo, perdón, disculpar, vamos a colocarlo en minúsculas. ¿Qué día de la semana tenemos fiesta? No se me ocurre otro texto en este momento. Puntuación por defecto un 1. Ya os he comentado antes que depende del número de preguntas. Evidentemente vosotros estableceréis pues, el criterio de puntuación para cada una de las preguntas. En retroalimentación general lo dejaremos en blanco. Identificación y número también. Solo una respuesta importante. Dejaremos selección de las respuestas como A, B y C. Daros cuenta que también aparece que el Moodle en cada uno de los exámenes lo que va a hacer es cambiar el orden de las respuestas, ¿vale? Bueno, nos vamos aquí y vamos a ponerlo. Por ejemplo, yo hago fiesta pues los martes. Ya me gustaría, pero no es el caso. Hago fiesta, en este caso, los lunes. Hago fiesta, por ejemplo, pues los sábados. O, por ejemplo, pues oye, vamos a poner aquí la cuarta. Ningún día de la semana. Y en mi caso,
le daré la calificación del 100% a ningún día de la semana. Trabajo de domingo a domingo, ¿de acuerdo? Y procedemos a guardar cambios. Guardamos los cambios y fijaros que ya tenemos incorporada aquí la segunda pregunta de la unidad formativa número 1. Podemos editarla, podemos gestionar la pregunta o hacer una vista previa. Vamos a hacer una vista previa y así es como vería el alumno, lógicamente, dicha pregunta. Y así consecutivamente iríamos agregando todas aquellas preguntas que nosotros consideremos. Cuando tengamos que realizar el examen de la unidad formativa número 2, procederemos exactamente de la misma forma. Es decir, volveremos nuevamente a exámenes primer cuatrimestre, o si queréis vámonos a FOL, que era el ejemplo que yo estaba utilizando. Nos situaremos otra vez encima del cuestionario, en esta ocasión examen unidad formativa número 2. Nos vuelve a hacer un pequeño resumen de cómo lo teníamos programado, exactamente igual que la unidad formativa número 1. Nos dice que todavía no se han agregado preguntas, por lo cual volveremos a irnos a la parte superior derecha, buscaremos banco de preguntas, abrimos la opción. Ahora en este caso, importante, si no se os pueden liar y confundir las preguntas, en seleccionar categoría, abriremos el submenú y le diremos que por defecto me las ubique en el examen UF2. Antes lo hemos hecho para la UF1, que haremos una pregunta, escogeremos la opción que nosotros deseemos. Por ejemplo, otra vez voy a coger la múltiple, agregar. Pondremos ahora en esta ocasión aquí UF2.1, vamos a ponerlo en mayúsculas y así todo tiene el mismo formato, 2.1. La segunda pregunta sería UF2.2 y así consecutivamente. Realizaremos aquí una pregunta y, por ejemplo, pues podríamos preguntar ¿qué día va a hacer mañana? Vamos a poner la preguntita. Ahí está. Bien. Dejamos la puntuación por defecto, según número de preguntas y calificación de cada una de ellas. Esto es una decisión propia nuestra. La retroalimentación general también la dejaremos en blanco. Yo creo que va a ser más fácil. Una sola respuesta. Las respuestas se van a barajar. Moodle las va a barajar para cada uno de los exámenes. La enumeración de las respuestas la dejaremos por defecto A, B, C y D. Y a partir de aquí las posibles respuestas. Por ejemplo, vamos a poner que mañana pues sea un día soleado. Vamos a poner aquí que sea un día, en este caso, tormentoso. Venga, vamos a poner aquí indeciso. Y por último, vamos a ver aquí lluvioso. Imaginémonos que realmente hemos consultado el tiempo y mañana va a ser un día lluvioso. Ojalá que fuera el caso, al menos lo necesitamos, por lo cual esta sería la respuesta correcta y le determinaríamos un 100% de la, en este caso, puntuación. Y como hemos hecho anteriormente, guardamos cambios, ¿de acuerdo? Vamos a guardar cambios y ahora ya nos muestra aquí en el banco de preguntas para lo que es en sí el examen de la unidad formativa número 2, pregunta número 1, la primera pregunta. Podríamos hacer una previsualización, editar la pregunta, ¿vale? Por si hay que modificar en este caso alguna de las opciones, a lo mejor nos hemos equivocado o queremos añadir algún ítem más, si no fuera el caso, volvemos normalmente a guardar cambios o hacemos una vista previa de cómo el alumno va a ver o visualizar el examen. Por ejemplo, día lluvioso, envía y termina lógicamente el examen. No aparece ninguna puntuación porque acordaros que la retroalimentación está ubicada en diferido, ¿vale? Pero bueno, esta sería la visualización del examen y de la pregunta, pues el día del examen cara al alumno. Vale, guardamos cambios y volvemos al banco de preguntas. Podríamos ir agregando todas aquellas preguntas que fueran necesarias. Repito, vuelvo a insistir, o bien tipo, si queréis, respuesta múltiple, tipo test, algunas de contenidos, podemos hacer distintas opciones, o sea, un poquito a nuestro sistema, como nosotros nos planteemos el examen, pero sobre todo importante recordar que luego hay que hacer las correcciones
Y cuando se trata de tipo test, aunque yo ya incorporo la respuesta correcta, Moodle propio es quien me hará la corrección y quien me entregará esa nota definitiva. Si yo hago preguntas de tipo contenidos, luego tenemos que tener en cuenta que tenemos que revisar esos contenidos y, evidentemente, calificarlas. Ahora lo que vamos a hacer es cargar las preguntas. Nos iremos, por ejemplo, al examen de la unidad formativa número 2. Clicaremos encima del examen y lo que vamos a hacer ahora, en este caso, es editar cuestionario. Cuando nosotros editamos cuestionario, fijaros que no nos aparece ninguna pregunta. La calificación máxima es sobre 10, también la podemos, si nos interesa, modificar. Nos iremos abajo en agregar y en agregar fijaros que aparecen tres opciones, una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Nosotros hemos incorporado las preguntas de las dos unidades formativas en el banco de preguntas, por lo cual clicaremos del banco de preguntas. Cuando se nos abra este submenú, nos iremos a seleccionar la categoría y nos iremos a, por defecto, examen número 1. Y nos abrirá todo el listado, en mi caso solo 2, evidentemente, pero si habéis hecho 10 preguntas, os aparecerán aquí las 10 preguntas del examen de la unidad formativa número 1. Antes de seleccionarlas y cargarlas, lo verificaremos, que no se nos haya pues aquello pasado alguna pregunta que no corresponda a dicha unidad formativa. Por eso antes os he comentado que a la hora de nombrarlas, yo pues para luego verificarlo y cometer los mínimos errores, siempre me gusta poner UF 1.1, UF 2.2, UF 1.3, UF 1.4, etcétera, etcétera. Yo creo que es un buen sistema, pero bueno, cada uno tiene su sistema. Si yo tuviera aquí las 10 preguntas, en mi caso solo tengo 2, digo, bueno, pues yo quiero añadir a ese examen esta pregunta y esta. Y ahora ya añadimos preguntas para el cuestionario. Automáticamente, fijaros, aparecen aquí ya las dos preguntas. Si tuviéramos 10, nos presentarían 10 preguntas. Luego a mano derecha también puedo modificar dicha nota. ¿Vale? Por defecto salía un punto por pregunta, pero si yo a lo mejor he puesto 20 preguntas y me doy cuenta que evidentemente pues bueno, no cuadran esas 20 preguntas la calificación con la calificación total, yo aquí automáticamente puedo cambiarlas. Es decir, mira, en este caso, ¿no? La calificación máxima es un 10 y yo aquí solo tengo dos preguntas y cada una de ellas vale un punto. Para que realmente esto pues, cuadrara, tendría que colocar aquí 5 puntos para la primera pregunta y otros 5 puntos para la segunda pregunta. No se me cambió, disculpad. Vamos a ponerlo de forma correcta. Vale. Ahora sí, las prisas a veces nos traicionan y 5 puntos. Ahora sí, el sumatorio 5 y 5, 10. Esto es importantísimo, sobre todo es muy importante, ¿de acuerdo? Y una vez lo tenemos, procedemos a guardar. Bueno, pues ya está listo el examen. Ahora, si os parece, lo que vamos a hacer es irnos al examen, que es de la unidad formativa número 1. Clico encima de él y nosotros como profesores, pues ya vemos el número de intentos, fecha de inicio, de finalización, hora, tiempo límite, ¿de acuerdo? Y de momento dice este cuestionario no está disponible en este momento, evidentemente, hasta que no llegue fecha y hora de inicio del examen. Incluso sería conveniente primero realizar una pequeña prueba del examen por si detectamos algún error. Entonces, para ver el resultado final de ese examen que visualizará el alumno, nos desplazaremos nuevamente a la parte derecha superior, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí lo que podemos hacer es una vista previa. Cuando le dé a la vista previa, justo aparece aquello que va a ver el alumno. Fijaros, yo he incorporado dos preguntas, aparece el contador, como os había comentado, del tiempo restante, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, primera pregunta, ¿qué día de la semana realizo el examen? Le digo en este caso que sea viernes. Siguiente página. ¿Qué día de la semana tenemos fiesta? La mayoría tenemos pues, bueno, los fines de semana. Yo aquí le voy a poner, bueno, voy a poner el sábado, no, el lunes, venga, vamos a poner el lunes, ¿de acuerdo? Y terminar intento. Una vez haya terminado el intento, ¿qué va a suceder? Que el alumno verá que se han contestado las dos preguntas, las respuestas evidentemente han sido guardadas, ¿vale? Y a partir de aquí él enviará
todo a lo que sería la propia plataforma, es decir, os llegaría a vosotros. Le damos enviar todo y terminar y automáticamente esta es la visión del examen con las respuestas. Si os dais cuenta, no aparece si la respuesta es correcta o no es correcta por aquello que os he comentado al inicio de la retroalimentación, ¿de acuerdo? Es decir, que no les aporte esa información hasta que no haya finalizado el periodo de ese examen. Básicamente, pues no para no darles la información, porque si fuera información y resultado positivo sería una maravilla, pero en el caso de algún resultado negativo, pues evidentemente el alumno a veces se pone nervioso, ¿de acuerdo? Por lo cual yo creo que es conveniente no darle una retroalimentación de forma inmediata y directa. Bueno, ese sería el resultado. Ahora que nos queda, no nos olvidemos, cargar el examen de la unidad formativa número 2. Por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos nuevamente a examen, nos desplazamos a examen unidad formativa número 2, editamos cuestionario, vale. Y en editar cuestionario, acordaros, nos vamos a agregar y agregaríamos en este caso las preguntas del banco de preguntas. En el banco de preguntas no nos aparece absolutamente ninguna, tenemos que desplegar el submenú y localizar en este caso, ahora sí, los exámenes por defecto de la unidad formativa número 2. Nos abrirá las preguntas que hemos añadido. Yo antes solo había puesto una. Verificaré que estoy en examen unidad formativa número 2. Pregunta UF 2.1, UF 2.2, etcétera, etcétera. En mi caso solo tengo una. La activaré. Agregamos las preguntas al cuestionario. Ya las tenemos editadas. Aquí tendríamos todas las preguntas. Verificaríamos que la suma de la calificación de cada una de ellas evidentemente nos da exactamente igual a 10. Si no fuera el caso, acordaros, nos podemos situar aquí encima y modificar dicha nota. Por ejemplo, con que solo tengo una pregunta, esa pregunta vale un total de 10 puntos. Ahora sí, ahora es correcto. Guardamos y ya tenemos guardado el examen. Nos vamos a examen unidad formativa número 2, parte superior, ¿vale? Volvemos al curso o bien lo verificamos y para verificar hacemos una vista previa y en vista previa nos dirá ¿quiere comenzar el intento? Sí, comenzamos el intento. Venga, nos aparece en este caso pues la pregunta ¿qué día va a hacer mañana? Pues venga, vamos a poner que va a ser un día tormentoso, que es necesario. Terminamos el intento. Acordaos que en la parte superior el alumno siempre estará visualizando el tiempo restante para finalizar el examen. Terminamos el intento y a partir de aquí supuestamente que ha respuesto a todas las preguntas, enviar todo y terminar, enviar todo y terminar. Y este es el resultado del examen. Si se finalizara el tiempo antes de que el alumno terminara el tipo test, con que hemos indicado que el envío se haga de forma directa en esa situación o en este caso, el Moodle automáticamente enviaría todas las respuestas, ¿de acuerdo? Bueno, vuelvo a los exámenes y ahora sí que ya podemos decir que tenemos preparado y configurado, pues bueno, cada uno de los exámenes para el día de la evaluación. En fin, creo que más o menos os he comentado cómo se realizan los exámenes. No sé si os habré liado en exceso. Acordaros que hay distintos sistemas, distintos métodos. Hay algunos que incluso tal vez son más rápidos, que es elaborar una plantilla de Word con unos formatos específicos. Ya os comenté en formato UTF-8 o TXT, luego hay que importarlo. Es un poquito más rápido, pero más enrevesado. Y cuando bueno, no tenemos experiencia en la elaboración de los exámenes, vale la pena pues, bueno, aprovechar estos recursos tal como os comenté. ¿Vale? Y a partir de aquí lo único que sí tenemos que tener presente es que en su momento, es decir, si nosotros hacemos el examen el día 16, ¿de acuerdo? Pues bueno, poner visible el examen, pero solo la carpeta de examen, es decir, hacer esto, simplemente mostrar el tema de los exámenes, ¿de acuerdo? Justamente el día anterior, nada más. Es decir, si el examen es el viernes, jueves por la noche, lo activamos. Y aunque el alumno intente acceder al examen, no podrá responder a los exámenes porque recordar que los hemos programado, ¿de acuerdo? Los hemos programado para que el cuestionario esté disponible un día a una hora en concreto. Bueno, espero que os haya servido de ayuda
que no os haya liado mucho en esto de los exámenes. Tampoco yo soy un experto y menos haciendo tampoco videotutoriales, pero bueno, yo creo que un poquito con la ayuda de todos, pues bueno, la función o la finalidad de esto es pues bueno, llegar a buen puerto. Cualquier duda que surja, por favor, pues bueno, me lo comentáis directamente y intentaría ayudaros en todo aquello que yo pueda, o bueno, se lo decís directamente a Mai y Mai ya me lo diría a mí. ¿De acuerdo? Pues venga, un saludo, un fuerte abrazo y ánimos que ya queda poco.